24 horas al día. Creo que cualquier ser humano, tenga dinero o no lo tenga 80 años, tenga 29, tiene una herramienta en las manos que es un arma nuclear, que todos tenemos la misma, y se llama 24 horas al día. Trabajar, trabajar, trabajar. Todos queremos tener la espalda de Michael Phelps. 23 oros en el pecho, nadador, 4 olimpiadas. Lo que ya me gusta menos es nadar desde los 4 años hasta los 15, 16 horas al día perdiéndome mi juventud. Vamos hacia décadas de absoluto cambio. Ya nada es permanente. Todo va a cambiar. Adáptate al cambio. Sin miedo. Hay que salir a la calle sin miedo. Universidad Se Suma presenta Sumando Voces. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio de Sumando Voces de Universidad Se Suma, donde desde Vinculación pretendemos estar siendo un puente con grandes historias de grandes personajes que nos puedan transmitir sus perfiles, cómo estamos impactando todos en este mundo que nos toca vivir y lo más importante, cómo podemos transmitir conocimiento y experiencias a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a mi amigo el doctor Óscar Tendero García, quien es un catedrático que por muchos años ha estado impartiendo clases. Él es doctor en Historia y Geografía por la Universidad Complutense. Además, es un periodista de larga trayectoria, de talla nacional, donde ha tenido distintos puestos y dirige actualmente el periódico Síntesis, la revista Rostros, pero sobre todo es un español naturalizado mexicano y un internacionalista de gran nivel. Óscar, es un gusto tenerte en este podcast. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los que conforman esta unidad educativa Se Suma, que está haciendo cosas tan interesantes, y un placer inaugurar este espacio con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Me encantaría que, retomando lo que es tu profesión, lo que ha sido toda esta larga experiencia, nos pudieras compartir lo que significa el periodismo en el siglo XXI, con todos los antecedentes, los desafíos, los riesgos incluso, y cómo todo esto es tan importante para una sociedad. Bueno, como sabes bien, Pablo, ha cambiado mucho el periodismo, sobre todo desde que hace 25 o 30 años empieza Internet, después empieza todo el tema de los celulares y desde hace 20 años más o menos las redes sociales. Esos tres ingredientes, Internet, celulares, redes sociales, yo creo que son los tres elementos que provocan un cambio definitivo en nuestra profesión, de tal suerte que si antes lo importante era información contrastada, objetiva y que diera ingredientes de fondo que supusieran elementos para que la ciudadanía estuviera bien informada y pudiera tomar decisiones, esa es una variable importante antes, y otra variable importante era la inmediatez, la rapidez y tener la información en el momento adecuado. Ahora, cada vez más, y esto es mi opinión nada más, la inmediatez se está imponiendo al dato concreto, a la objetividad y al hecho de tener unas bases fundamentadas para poder emitir una opinión o tener un criterio propio. Creo que se está priorizando, por lo mismo de la velocidad en la que vivimos, esa inmediatez en el periodismo, lo cual ha hecho que la profesión cambie. En el ejercicio profesional me gustaría que compartieras qué significa eso para la creatividad, la innovación, toda la actividad que tiene que desarrollar un profesional de la comunicación, como es tu caso y el de tus colegas, para tener contacto y sobre todo autoridad informativa sobre todo este mundo de inmediatez, donde hay muchos distractores, muchos estímulos, muchas fuentes fake de información y donde sin duda la seriedad y el profesionalismo de un periodista como es tu caso, tiene mucho que aportar. Digamos que ahora lo importante, como casi siempre en este medio, es que el medio de comunicación sobreviva teniendo cierta independencia editorial y no estando, vendido a intereses particulares o públicos, ¿no? Eso siempre ha sido así, pero desde que cada vez hay menos medios impresos y mucho más medios digitales, se está priorizando mucho más productos que capten la atención de las nuevas audiencias, y estoy pensando en personas de menos de 35 o 40 años que han crecido con un celular en las manos y que no tienen, ni lo tienen en el aula cuando están en la universidad, ni lo tienen cuando tienen un celular en la mano, que no tienen a lo mejor el tiempo para dedicarle un producto específico y absorber ese conocimiento. No pude ver el partido de semifinales de Champions, no lo voy a ver completo. Hay resúmenes de minuto y medio que me enseñan los goles. Es ese tipo de producto el que está circulando ahora mismo en los medios de comunicación. Por tanto, el reto es, como medio impreso o digital, captar audiencias, conservar las antiguas, ir hacia audiencias nuevas,
utilizando las redes, utilizando los medios digitales, teniendo impresos si es que todavía estás en ese negocio, captar audiencias y a partir de ahí, si tienes el interés de la audiencia, cómo puedes capitalizar esa audiencia para que cierto socio comercial privado o cierto socio comercial institucional público pueda de repente financiar y patrocinar el ejercicio periodístico. Porque al final una empresa, el periodismo mejor dicho, es una empresa y tiene que asegurar 15, 20, 40 o 200 puestos de trabajo, ¿no? Ahorita que te escucho me viene a la mente algo muy importante, la objetividad para tomar decisiones de un empresario, de un profesor, de un estudiante, de un padre de familia, que nos nutrimos de la información que vemos en redes sociales o en los periódicos anteriormente. Yo todavía recuerdo a mi padre y a mí me tocó pues ir a comprar al puesto de periódicos y ensuciarme las manos de tinta para estarme informando. Hoy, como bien dices, es al paso con el dedo de un aparato digital, pues estar teterando de todo eso. Sin embargo, al final lo que queremos es verdad, lo que queremos es información veraz, objetiva, real. Y ahí, ¿cómo es que un profesional del periodismo ofrece a una sociedad que tiene tantos estímulos, que tiene tanto ruido a su alrededor, para estar diciendo, esto que te ofrezco es lo que va a permitir que normes criterios y que te ayude a seleccionar de toda la información que tienes a tu alcance? Eso que acabas de decir es absolutamente clave. La gran dificultad que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos en preparatoria en la universidad tienen dos grandes dificultades que no teníamos nosotros, que tenemos otra edad y no crecimos con un celular en las manos, que es, uno, cribar la información de lo que no lo es, el entretenimiento bueno de lo que no lo es a lo largo de 24 horas al día, porque acabamos pasando 5, 6, 7, 8 horas con una pantalla o con un celular en las manos. Esa es una primera gran dificultad, cribar la información. Y segundo, que es todavía más complicado que lo primero, unir islas de información que te den un concepto, una norma, un criterio, un conocimiento que te ayude a resolver situaciones profesionales o personales con cierto éxito. Porque lo que le pasa a nuestros chavos es que tienen islas de información, pero no lo unen para tener un concepto de unidad acorde a resolver una problemática X a nivel profesional o a nivel personal. Entonces la dificultad es esa, es poder cribar esas situaciones y luego mucho es autodidacta. O sea, hay que estar permanentemente en esa fase autodidacta y luego también tenemos otra dificultad tremenda. Uno, el tema de cribar información. Dos, unir islas de conocimiento. Y tres, estamos en tiempos, y luego lo veremos más adelante en la charla con el tema de la geopolítica, en tiempos de narrativas. Cada vez pesa más la narrativa, la emoción, el discurso y menos el dato objetivo. Mis alumnos hace 20 años decían, yo creo que, profe, acorde al libro que he leído. Hoy mis alumnos dicen, yo siento que. Y ahí sale mi opinión, a partir del sentimiento. Y eso es muy complicado de digerir a la hora de dar, como bien comentabas tú antes, Pablo, datos objetivos que permitan normar un criterio sólido. Óscar, ahorita que te escucho de cribar información, de estas islas de conocimiento, unir islas de conocimiento hablas, ¿cuáles son los tips concretos que le darías a nuestra audiencia para poder pues identificar en un corto tiempo información útil, eficiente, veraz, independientemente de que nos perdamos en estar horas y horas en redes sociales? ¿Qué tips concretos para poder llegar al tuétano, a la médula, a la sustancia, a la esencia de algo útil para, pues, insisto, poder tener esa información, pues, para no solamente estar informados, sino sobre todo la toma de decisiones? Voy a algunos tips que algunos son muy obvios, ¿no? Creo que cualquier ser humano, tenga dinero, no lo tenga 80 años, tenga 29, tiene una herramienta en las manos que es un arma nuclear, que todos tenemos la misma, y se llama 24 horas al día. Tú cada día inicia el cronómetro a las 0 horas y tienes 24 horas a tu servicio para hacer deporte, enamorarte, leer, dormir, perder el tiempo, trabajar X. 24 horas al día. Número 2. Lo decía estos días que estamos de cónclave, lo decía el Papa Francisco en una de sus últimas entrevistas hablando para los chavos, ¿no? Decía, el problema de nuestra juventud son muchos, pero uno importante es que nadie escucha a nadie. Escolta, decía, creo que es en italiano. Lo decía así. Aprendan a escuchar. Y cuando digo escuchar, digo que el otro habla y tú escuchas, no que el otro habla y tú estás pensando en tu respuesta para interrumpir al otro antes de que termine de hablar. Aprender a escuchar. 3, otro tip importantísimo. Me voy a ejemplos de gente que más o menos tengo siempre de referencia. Bill Gates, un señor de 71 años que es millonario desde hace 55. Todos los días viaja, da conferencias, vuelve y tal, con libros en la mano.
El tip se llama nunca dejes de aprender, y menos en este mundo cambiante donde desde hace 25 años todo cambia a velocidad de vértigo. Yo soy historiador y te puedo comentar que esta es la fase de la historia de la humanidad por encima del Neolítico, de los romanos, de la Edad Media, del contacto con América, de la Revolución Industrial. Esta es la fase de la humanidad donde todo está cambiando más deprisa por 5 ingredientes muy breves, no me enrollo. Cambio climático, biogenética, inteligencia artificial, redes, cuarta revolución industrial, nearshoring, economía globalizada, y el tema este de las narrativas. Todo en 25 años. Entonces, nunca dejar de aprender. Escuchar, nunca dejar de aprender. Hablar menos. Hablamos de más todas y todos. Creo que hablamos de más todas y todos. Y quien habla mucho tiene 2 problemas. 1, repetirse y aburrir. 2, cometer errores. Escuchar. ¿Por qué tenemos 2 oídos y una boca? ¿Por qué no nacimos con 2 bocas y un oído? ¿Podía haber sido? Pues no. Porque tenemos que absorber más y más en este mundo cambiante. Y el último tip, para no enrollarme, es el norte profesional y el norte académico que va unido después al embone profesional, cada vez más en estas siguientes décadas del siglo XXI, va a tener que ver con, como dicen los franceses, être bien à l'aise dans sa peau, estar a gusto en su piel, el embone del ser humano en este siglo XXI cambiante que no controlamos. Es decir, todo lo que tenga que ver con mi estar a gusto, con mi nutrición, mi salud física, mi salud psicológica, mi aspecto emocional. Por eso cada vez hay más tanatólogos. Hace 30 años un tanatólogo yo creo que no existía ni la palabra. Tanatólogo, aprender a dejar ir, aprender el cambio, adaptarse a las nuevas tendencias. La gente en las nuevas empresas pide humanos de actitud con C. Adaptación, actitud, buen rollo. No de aptitud con P, saber hacer las cosas. Se da por supuesto, pero son los de actitud lo que siguen en las empresas, porque todo está cambiando y nos provoca estrés. Adaptación, cambio. Vamos hacia décadas de de absoluto cambio. Ya nada es permanente. Creo que ese es el gran aprendizaje. Todo va a cambiar. Adáptate al cambio. Pues creo que es un gran regalo lo que nos compartes en estos tips, que me parece que se resumen en que el día tiene 24 horas y no tienes para dónde hacerse. La necesidad y el énfasis en escuchar todo aquello que te venga para que lo puedas asimilar, y sobre todo el aprendizaje continuo a través de la lectura, a través de pues información seria, y eso yo creo que es como se resume pues lo que fabulosamente nos estás compartiendo. Y yo me iría a una parte que me interesa mucho saber y ojalá te animes a compartirla porque yo sé que eres generoso. Tú encarnas el periodismo. Tú eres un extraordinario profesional del periodismo, yo diría un referente nacional del periodismo. ¿Cómo vive Óscar Tendero todo esto que nos platicas, su ejercicio profesional, todos estos retos, estos desafíos, esta competencia con un mundo digital pues de 1000 cabezas que te llega por todas partes, todo lo que hemos platicado? Entendiendo que en este mundo cambiante, y a mí me toca 3 sectores profesionales en los que yo trabajo, 1 es el periodismo, 2 es la academia, las clases que doy, conferencias, y otro es asesoría a algunos interlocutores públicos políticos, ¿no? En esos 3 ámbitos, entendiendo que uno sale a la calle con un código de valores, con un código actitudinal, con un código de hábitos, de costumbres, de cosas que vas trabajando. Yo le decía esta mañana a mis alumnos, digo, la aptitud sí, pero la actitud hay que trabajarla hasta el último soplido, hasta que te evapores de este mundo hay que ir trabajando la actitud. Eso es lo más importante. Y luego, simplemente decir, bueno, pues vamos a ver, estas son mis ideas, estos son mis valores, esto es con lo que salgo a la calle y creo que con esto hago el bien a mí mismo y a mi entorno y creo núcleos armónicos en lo que me rodea. Perfecto. Pero hay gente que piensa distinto a ti y esto me parece fundamental. El tema de las redes, el tema de este aparato es que cada vez provoca más en nosotros, a cualquier edad y más en chavos jóvenes, provoca cada vez más islas endogámicas de información y de sociabilidad. Es decir, yo soy español y mexicano, pero crecí en España y bajabas al bar y uno te hablaba del Madrid, otro del Barcelona, uno era ateo, el otro cristiano, el otro de derecha, otro de izquierda. Y en el bar, en la cafetería, se compartía, era un foro de discusión y de disenso donde escuchabas opiniones ajenas a la propia. Esto ya no existe, no solo en México, no existe en muchas partes del mundo. Entonces la gente, todos estamos en grupos de información donde la gente se alimenta a sí misma de yo solo estoy con los del Madrid, yo solo estoy con los que están a favor de AMLO, yo solo estoy con los que odiamos a Trump. Y cada vez tenemos, y ese es un tremendo problema en nuestros tiempos, creo yo, células endogámicas, se va empobreciendo la narrativa, se va empobreciendo el pensamiento, se va empobreciendo el criterio propio.
Y entonces te acostumbras a no escuchar opiniones divergentes, a no escuchar opiniones distintas a la tuya. Y ahí viene, es el primer peldaño de la intolerancia, de la xenofobia, de futuros racismos. Y es lo único que no se puede en este siglo XXI, que es mixto, que es cambiante, que es mezclado. Luego hablaremos de Trump y de otras cosas, pero mente abierta. El mundo está cambiando, cada vez viajamos más, vienen ideas de otros lugares, es el momento de tener la mente abierta. Tus valores, nadie te los quita, pero sal a la calle pensando que allá afuera hay cosas que te pueden nutrir. Híjole, escuchándote me vienen a la mente dos conceptos. Uno que es el de la polarización, que sin duda la vivimos en todos los ámbitos transversalmente a nivel global. Y otro, el de la identidad, que mucho menciona Francis Fukuyama en su libro precisamente Identidad, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con todo esto que nos compartes. Pero también has comentado de tus estudiantes y me gustaría mucho tocar esa faceta tuya como académico, como maestro universitario ya con una larga trayectoria en temas de historia, en temas de política, en temas de comunicación. Ahí me encantaría que, poniéndonos en los zapatos del catedrático tendero y de los alumnos del catedrático tendero, pues un poco que nos compartieras cómo se vive en un joven universitario, pues toda esta incertidumbre que se da a nivel global. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a un estudiante que quiere salir adelante, que se encuentra pues con todo este mundo digital de inmediatez? ¿Qué es lo que tú platicas con ellos y qué es lo que tú observas con ellos? Bueno, han cambiado los jóvenes. Yo llevo 22 años impartiendo clases, a 125 alumnos por cuatrimestre, 250 al año, pues son casi 6.000. Entonces he visto un poco de todo. ¿Qué veo hoy en día o qué les digo hoy en día? Yo les comento, ustedes elijan su profesión acorde a 4 coordenadas, que todos las hemos escuchado alguna vez, ¿no? Pasión, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué creo que me puede dar dinero? ¿En qué soy bueno? ¿Y con qué creo que puedo dejar una huella? Al final todos nos queremos ir de este planeta habiendo cambiado esto un poco a mejor, ¿no? Bueno, entonces de esas 4, que ojalá estén unidas, pasión, mi vocación, qué creo que me puede dejar dinero para pagar las cosas de la vida, en qué soy bueno, que no necesariamente coincide con mi pasión, y cuál puede ser mi legado. Creo que la importante de las 4 es la pasión, la vocación. El dinero vendrá si sales a la calle luchando por las cosas en las que crees y luchando por las cosas que te provocan cierta autorrealización, primero para ti y luego para tu entorno. Lo que les diría es la herramienta del tiempo. Organicen su vida, no significa hacer 80 cosas por día, significa saber, número 1, hacia dónde quieres ir. Ningún viento, esta frase es muy manida, ningún viento es bueno si no sabes a dónde va el barco. Hay que saber hacia dónde uno dirige su vida, porque un día tiene uno 19 y al día siguiente tiene 26. Y otro día tiene 34 y al día siguiente tiene 42. Y esto, que parece una bromita, pasa porque yo tenía 22, tenía el pelo largo y tenía aretes y hoy podría vender seguros en Scotiabank con este aspecto. Entonces creo que es importante saber hacia dónde uno va y luego creo que es muy importante, si uno quiere llegar ahí, trabajar. Todos queremos tener la espalda de Michael Phelps, ¿no? 23 oros en el pecho, nadador, 4 olimpiadas, norteamericano. Quiero tener esa espalda, quiero tener ese dinero, la novia y el Ferrari. Está precioso. Lo que ya me gusta menos es nadar desde los 4 años hasta los 15, 16 horas al día perdiéndome mi juventud. Pero es que él quiso ser nadador. Es que Cristiano Ronaldo quiere seguir siendo el mejor futbolista del mundo con 40 años. Por eso entrena 2 horas al día. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu pasión? Y no mires si vas a ganar 8.000, 85.000 o 315.000. Lo importante es que salgas a la calle a comerte el mundo con algo que te mueva, que te haga que quieras autorrealizarte y hacer el bien a los demás. Creo que es importantísimo eso y a partir de ahí sacrificio, trabajo, pero disfrutando el camino. No corramos, no podemos medallas por acabar la universidad con 21 o con 22. Disfruta el viaje. Un día a lo mejor no estás. No sabemos cuál es el último día de nuestra vida. Disfruta cada taza de café, cada atardecer, cada conversación con un amigo, el dinero bien ganado. Disfruta cada etapa y busca una meta y disfruta su camino, ¿no? Se hace camino al andar, Machado. Vamos en esa línea. Creo que es por ahí. Y no tengas miedo al cambio. Oye, ¿cuántos alumnos tengo yo que han hecho 4 semestres de biología y luego cambian a periodismo? O estaban en derecho y luego se cambian a relaciones internacionales. Claro que se vale, claro que se puede. Adelante con ello. O sea, encuéntrate a ti mismo. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás parado? Tu vida es tuya y tú eres el máximo responsable. Tengas dinero o no, tengas 18 añitos o 84. Fabuloso, me hace recordar muchísimo estos 4 conceptos que comentas, el Ikigai famosísimo,
acuñado pues por un catalán y también vivido en una aldea de Japón, ¿no? Donde precisamente la longevidad y la alegría y felicidad que vivía aquella aldea, pues se derivaba de estos 4 conceptos, ¿no? El para qué eres bueno, qué te gusta, tu pasión, con qué vas a pagar tus facturas y cuál va a ser tu legado, ¿no? Qué es lo que te va a hacer trascendente de cara a los demás. Y eso, pues que tú les transmites a tus estudiantes. Para completar esta parte, me gustaría también que nos pudieras decir cuáles son los retos, las dificultades que tú ves en esos jóvenes, que esto que suena muy racional, que cualquiera lo compraría, pues hay una serie de obstáculos en el día a día para vivirlo, para hacerlo realidad, que generan frustración, que generan incertidumbre, que generan desmotivación, pues ante muchas noticias que vemos todos los días, ante muchas realidades, ante la competencia de todas las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tú ves y cuáles son las recomendaciones prácticas que tú les das para poder llegar a este ideal? Yo creo que las dificultades es miedo al cambio, incertidumbre. Los jóvenes pues no son como nosotros, tenemos otra edad, ¿no? Chavos de 18, 20, 22 años quieren sentirse parte de. O sea, son seres humanos igual que nosotros, gregarios, quieren formar parte de y sentirse aceptados en X círculos. Vale. Eso provoca cierto estrés si no se concreta o si son rechazados por una cuestión de identidad sexual, una cuestión de situación socioeconómica, por otro tipo de ingredientes, ¿no? Tienen miedo al cambio, tienen miedo a la incertidumbre, pero la incertidumbre y el cambio es lo único que va a ser permanente, valga la contradicción dialéctica, ¿no? Yo me voy a hay algo que dice un catalán también, Víctor Coopers, que da clases de integración, coacheo, cosas de estas, que dice que la ilusión y los proyectos eclipsen tu incertidumbre y tu miedo. Todo el mundo sale a la calle muchas veces con incertidumbre, con miedo al cambio, con qué pasará. Desde los 90 años hasta los 11. Todo el mundo, pero tienes que hacer que tus proyectos y tu ilusión de ese día, cada día tiene una tarea, cada día tiene su afán, que la ilusión y los proyectos a corto o a medio plazo superen, opaquen, eclipsen el cambio y la incertidumbre. ¿Cuáles son tus fortalezas? Que hagan un FODA. Los chavos tienen que hacer un FODA. Fortaleza, oportunidad, amenaza, debilidad. ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Con qué disfruto? ¿Cómo puedo ser feliz aún sin dinero, que tengo 19 años y me pagan todo? Lo que quieras. Fórmense, construyanse, conózcanse. A mí la pandemia pues fue horrible para todos, pero había una parte de oportunidad buenísima que era, estoy en casa, no puedo ir al cine, no puedo viajar, estoy aquí metido. Aprende a conocerte, aprende a estructurarte como persona. Tú eres tu gran proyecto de vida. Tú eres tu prioridad número 1. Constrúyete, acéptate y constrúyete, quiérete y luego sal a la calle y preséntate ante el mundo. Pues Óscar, hablar del joven es hablar, me parece que de toda la sociedad, porque al final es el que recibe todos los estímulos pues, que todos generamos todos los días en la interacción. Hablabas mucho de un para qué, hablabas mucho de que tenga la identidad del joven hacia dónde quiere proyectarse, que sepa pues qué es lo que quiere y lo que busca, y sobre todo la autoaceptación, que no quiera ser alguien que no es en esencia, sino que luche y busque por encontrarse, por ser su mejor versión y de ahí proyectarse. ¿Cómo hacer eso en un mundo que prácticamente está marcando un nuevo orden mundial, donde tenemos ejemplos los últimos 20 años y más aceleradamente los últimos 2 años y más aceleradamente el día a día de escuchar tu panorama político internacional, por ejemplo, donde quisiera que nos dieras tu punto de vista pues, de lo que hoy está sucediendo en el mundo y cómo interpretarlo? Bueno, finalmente, eso que decíamos antes de esas cápsulas endogámicas donde solo escucho a los que piensan como yo, se ha proyectado en el escenario internacional los últimos 2-3 años. Veníamos de unos 15-20 años donde el mundo más progresista había impuesto agenda, Angela Merkel en Alemania, Macron en Francia, los Obama, Biden en Estados Unidos, una agenda más llamada woke, donde se apuesta por resistir el cambio climático a través de la Agenda 2030, donde se apuesta por una agenda de los derechos del LGTBIQ+, este tipo de cosas, ayudar al migrante. Y ahora viene un momento de regresión con la llegada al poder de Javier Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Orbán en Hungría y obviamente y sobre todo desde el 20 de enero Donald Trump en Estados Unidos, donde lo que se apuesta es por la identidad, por la patria, por volver a políticas económicas que no sean globalizadoras, sino lo contrario, es decir, autárquicas, consumo lo que produzco, lo de casa es mejor, volvemos a tener empleo, lo de fuera no me interesa, y donde cada vez más se impone, como comentábamos antes, la narrativa, la pasión
el hígado, la esperanza, incluso el odio, por encima de los factores racionales objetivos. Y donde Donald Trump se puede permitir el lujo de tomar a 300 venezolanos y solo por los tatuajes o porque escuchan reggaetón, subirlos a 4 aviones de Delta Airlines y pasarlos no a Venezuela, sino pasarlos a las cárceles de máxima seguridad del Salvador del presidente Nayib Bukele, cercenando cualquier tipo de legislación internacional. Bueno, ese es el panorama. Yo lo que diría es, ante ese panorama, tranquilidad y información. Información y ver hacia dónde quiere uno como ciudadano situarse en ese eje donde parece que nos ponen o en una trinchera o en la contraria. Intentar salir de esos escenarios de polarización, de lo bueno y de lo malo, e intentar profundizar más allá de esas narrativas que yo en algunos casos las llamaría directamente tóxicas. Pero yo lo que sí diría es: exijamos como ciudadanos estadistas y no presidentes cortoplacistas de 4 o 8 años. Exijamos un Helmut Kohl de Alemania, una Margaret Thatcher, un François Mitterrand, da igual que se hayan sido de izquierda o derecha. Ha habido gente muy buena, un Felipe González en España. Gente que piense en su país a 15, a 20, a 25 años y no a los 4 años de inmediatez. Me encantaría cerrar esta extraordinaria charla pues con un grito a la esperanza, ¿no? Hablas de tranquilidad, hablas de información. Y yo creo que como sociedad civil, como ciudadanos del mundo, es muchísimo lo que nos toca hacer y aportar. No podemos permanecer impávidos al borde del camino o cruzados de brazos. Yo creo que ahí es muy importante pues jugar un rol y sabernos protagonistas, cada quien desde su trinchera, de lo que podemos hacer, del llamado que tenemos desde cada una de nuestros ámbitos de vida. Y en ese sentido, nos hablas de estadistas, nos hablas de pues que tenemos muchos ejemplos de lo que han sido buenos gobernantes. Ahí yo quisiera que pudiéramos cerrar hilvanando pues estos ejemplos que pones. Recuerdo mucho, mencionaste a François Mitterrand, recuerdo un libro de él, Aquí y Ahora. Eso fue hace 40 años, 35 años. Entonces, nuestro aquí y ahora, en el 2025, ¿qué nos compromete? ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos invita a hacer cada quien desde su trinchera, por más modesta que pueda ser? Vuelvo a lo que habíamos dicho antes. Tenemos cualquier humano 24 horas al día. Hay que saber hacia dónde uno dirige su vida. Hay que hacer esfuerzos para alcanzar esas metas y hay que embonar en círculos sociales que provoquen armonía en nuestro entorno. Creo que esto es clave. Aprovecha tus 24 horas, intenta ser un elemento de suma y no de resta. Intenta ser un elemento de armonía y no de odio. Intenta ser un elemento de provocar consensos y no de provocar polarización, disensos o en fin, o dos esquinas contrapuestas, ¿no? Y en ese sentido, sin miedo. Hay que salir a la calle sin miedo. Hay que salir a la calle valientes. Colón tropezó con América porque quería llegar a Japón. Error de cálculo tremendo. Pero dijo, me atrevo, soy valiente. La vida premia a los valientes. Y sal a la calle, esto es una cosa ya como muy personal, pensando que el de enfrente se te cerró con el coche no porque quiera amargarte la vida ese día, sino porque venía por otra circunstancia que le cerraron a él. La gente es buena. Creo que eso ayuda mucho. Queda muy naif, pero creo que ayuda mucho y creo que debemos de ir por ahí. Y atentos al cambio, tranquilos, sin estrés. Vamos a vivir décadas de cambio. Adáptate y sonríe. Pues Óscar, muchísimas gracias por tu testimonio de ser ciudadano del mundo y lo más importante, invitarnos a ser ciudadanos del mundo impactando localmente. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y un gustazo inaugurar este espacio y gracias a todo tu equipo. Y bueno, pues invitarlos a que sigamos conectados, siendo más y mejor y sobre todo, pues a tener estas voces en Se Suma.